A todos ustedes, que el Dios Todopoderoso los bendiga. Bienvenidos hoy al estudio de la bendita palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios en este día y en este momento. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Hemos venido a escuchar tu bendita palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella, por ella y a través de ella. Que tu palabra no vuelva vacía. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, que yo sea el instrumento, el canal, el vaso, el medio, pero tú el agua viva. Gracias, Señor, por esta bendita y hermosa palabra. Amén, amén. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén y amén. Quiero decirle, mi amado hermano, que este salmo, el salmo número 1, que nos da a entender hoy la bendita y hermosa palabra de Dios, el salmo número 1 es un salmo donde el Señor da a entender a través del salmista el camino o el fin que le espera a los pecadores y el fin que le espera a los justos. Pero primero que todo tenemos que entender qué es justo. La palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni aún uno, ni uno es justo. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay ni uno justo. Pero la palabra también me enseña que Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, nos justificó, nos hizo justos a través de su sangre, de la reconciliación, nos redimió por su sangre. ¿Por qué? ¿Porque somos justos? No, sencillamente porque nos redimió por misericordia, por bondad, por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo que quiere decir que no somos justos por nuestros medios, somos justos por la misericordia, por la compasión, por la piedad, rajén, compasión, misericordia de Dios. Nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario, nos hizo justos. No porque seamos justos, sino nos justificó, nos reconcilió con su Padre. Lo que quiere decir que somos justos no por nuestros medios. Por nosotros fuese, mereciéramos todos el infierno. Pero dice que los justos tienen su destino y los pecadores tienen su destino. El destino de los justos y de los pecadores. Reitero, somos justos todo aquel que recibió a Jesús. Es decir, dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesús, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que creemos en su nombre, los que confesamos su nombre, los que seguimos su palabra, los que seguimos sus estatutos y mandamientos y amamos la palabra y reconocemos a Jesús como Dios y Señor. Esos son los hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos, dice Primera de Corintios. Pero también dice la Escritura que si somos hijos de Dios, entonces ahora somos justos porque Él nos justificó. En ese orden de ideas, quiero decirle que el Señor comienza a decir que los justos serán bienaventurados. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esos son los justos. Bienaventurados los justos. Dice en otra palabra, bienaventurados los justos.
El justo es el que ha recibido a Jesús como su Señor. Reconoce que es pecador y necesita del poder de la sangre del Cordero. El justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En Jesús. Y el justo, dice la palabra de Dios en el versículo 1 del Salmo 1, que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque es un varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo con pecadores, ni se sienta con escarnecedores. Lo que quiere decir que es bienaventurado aquel varón, aquel hombre, aquella persona que ha recibido a Jesús, que ha sido justa, que se ha hecho justo, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero lo más importante, que no anda en consejo de malos. Es decir, no anda en compañía de los malos, no anda en compañía de los perversos, no anda en compañía de los burladores, no anda en compañía de palabras obscenas, ni de gentes que escarnian, calumnian, vituperan, sino anda con los justos. Cuando usted lee Primera de Corintios, vaya usted a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Vea lo que dice ya Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Escritura. Las malas conversaciones corrompen, es decir, las malas compañías corrompen. Son malas conversaciones que dan las malas compañías. ¿Con quién andamos? Dice el versículo 1 del Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, en malas compañías. ¿De quién está usted rodeado, hermano? ¿De quién está usted acompañado? Hay cristianos que dicen, pero yo ando bien rodeado de cristianos. Déjeme decirle que hay cristianos que también son mala compañía. ¿Por qué? Porque son personas que se prestan para el chisme, para la murmuración, para la contienda, para calumniar, para vituperar, para desacreditar a otros. Esas también, aunque son cristianos, aunque son de Dios y son justos, porque el Señor los justificó, hay veces resultan también malas compañías. Pero bienaventurado el varón, el hombre, el ser humano, la persona que no anda en malas compañías, que no se sienta con gente calumniadora, mentirosa, chismosa, gente que calumnia, que vitupera, gente que anda en malas conversaciones. Es bienaventurado todo aquel que no anda en consejo de malos, dice la palabra. Entonces, usted que es justo, dice la palabra, sea más justo cada día. Si es justo, ande con personas que verdaderamente sean justas y han nacido en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios también me dice, allí en el versículo número 2 y versículo 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando uno ve que el que es justo, el que ama a Dios, el que obedece a Dios, el que tiene a Jesús como su Señor y Salvador, el que cree en Jesucristo, el que predica a Jesucristo, el que ha sido redimido por la sangre del Cordero y se hace justo, evita las malas conversaciones, evita andar con los mentirosos, con los perversos, con los engañadores, evita estar con los malos, evita estar con los violentos, evita estar con los escarnecedores, evita estar con los perversos, estar con los malos. Cuando un justo evita todas estas cosas y busca solamente la ley de Dios, es decir, el que se deleita en buscar la palabra, el que de día y de noche medita en la palabra de Dios, es bienaventurado. El que se deleita con la palabra de Dios, el que ama la bendita palabra de Dios, el que está en el camino de la santa palabra, el que busca la ley, los estatutos, los mandamientos, la ordenanza, la palabra de Dios. Dice la bendita palabra, dice que esos que aman su palabra, Dios los guardará, Dios los ayudará, Dios estará con ellos. ¿A quiénes? Con los que aman y obedecen la bendita palabra de Dios. Aquí lo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Estoy leyendo el versículo 2. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, si usted ama la palabra de Dios,
Si usted ama esta bendita palabra, esta palabra de Dios, usted es bienaventurado. Entonces Dios lo guardará, Dios lo bendecirá, porque dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire lo que dice la palabra: todo lo que hace prosperará, es decir, será bendecido, será prosperado, será ayudado, será bendecido el que medita de día y de noche la bendita palabra de Dios. Será prosperado el que no se preocupa por estar con malas compañías. Hay personas que en lugar de estar leyendo la palabra de Dios, se la pasan todo el día donde el vecino, donde la vecina, donde el hermano, donde la hermana, murmurando, chismoseando, prestándose para conversaciones que no son de edificación. Entonces, cuando uno anda en malas compañías, no es sano, porque es preferible estar meditando la bendita palabra de Dios. Gasta usted mucho tiempo en estar con compañías necias, malas, cuando usted debería estar meditando de día y de noche en la bendita palabra, para que su camino, para que su vida sea prosperada, sea bendecida. Por eso, bienaventurado el varón que no anda en la silla de escarnecedores, en malas compañías, sino que se deleita, se goza en la bendita palabra de Dios, y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Todo lo que hace prosperará porque de día y de noche medita en la palabra de Dios. Va y escudriña la hermosa y la bendita palabra de Dios. Fíjese lo que dice allá el Salmo 119, el versículo 165, que usted lo puede leer aquí en su pantalla también. Fíjese que dice de la siguiente manera. Dice así, el versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Lo repito: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. ¿Quiere tener prosperidad en tu vida? Medite en la palabra de Dios. ¿Quiere tener paz en tu vida? Medite en la palabra de Dios. ¿Quiere ser bienaventurado, es decir, doblemente feliz? La palabra bienaventurado es doblemente feliz. Fíjese el versículo 1, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, doblemente feliz. Doblemente feliz el que no anda en camino de necios, de malos y en malas compañías. Doblemente feliz. Y dice, pero dice que será prosperado mejor el que medita en la palabra de Dios, y en su ley está la delicia. Dice ayer 119, 165, que habrá paz a los que aman, guardan y buscan la palabra de Dios. ¿Quiere paz? ¿Quiere prosperidad? ¿Quiere ser bienaventurado? Anhele, ame, busque la palabra de Dios y apártese de las malas compañías. Apártese de los que no te convienen, de lo que dice el mundo, gente tóxica. ¿Qué es gente tóxica? Gente que no ayuda para nada. Tal vez tú buscas un consejo en un vecino mundano. ¿Por qué? Busque el consejo en la bendita palabra de Dios. Hay cristianos que dicen ser cristianos y sin embargo van a buscar el consejo del vecino, del señor que vende los huevos, del que vende la carne, del que vende las empanadas, cuando ni siquiera tiene temor de Dios. Cuando es una persona que no es sabia ni sensata, sino que es una persona que le falta sabiduría, que no tiene temor de Dios, que no tiene el amor de Dios, que no tiene la bendita palabra de Dios. ¿Cómo usted va a pedir un consejo a personas que no conocen ni siquiera la palabra de Dios, que no aman la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es su deleite? No busquen compañías que no edifican. Gente en su trabajo, en su oficina, en su universidad, en su colegio, gente que lo único que habla son morbosidades, que lo único que habla son sandeces, palabras obscenas, palabras vulgares, palabras mentirosas, palabras morbosas. Esas no pueden ser su compañía. Esas personas no pueden ser las que usted debe frecuentar, con las que usted debe estar como cristiano que es usted. Si usted es justo, si usted ha sido redimido con la sangre de Jesús, corte con esas amistades que lo llevan a las cosas malas, que lo incitan a tomar, que lo llevan a ir al bar, a la tienda, a la cantina, que lo incitan a llevar a la drogadicción. Joven,
Usted que tiene un amigo, una amiga que lo incita a consumir alucinógenos, heroína, cocaína, inyectarse, a consumir éxtasis, a consumir sustancias alucinógenas, marihuana, heroína, cocaína, esas no son buenas compañías. Usted como hijo de Dios, usted como persona temerosa o mujer temerosa de Dios, no puede estar en ningún momento buscando esas compañías de personas que no edifican para su vida. ¿Por qué? Porque no va a traer a su vida bienaventuranza, no va a traer para su vida prosperidad, no va a traer para su vida paz, porque lo único que trae bienaventuranza, paz, prosperidad es el que medita en la palabra de Dios. Entonces, como primer punto, no lo olvide, no ande en malas compañías. Como segundo punto, no olvide que si quiere ser prosperado, ame y deleites en la palabra de Dios y encontrará paz. Pero también el versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera: no así los malos. ¿Qué pasará con los malos? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, que los malos no verán prosperidad. Los malos no verán la bendición. Serán como la hoja del viento que hoy cae, se vuelve polvo y desaparece. Es decir, los malos tendrán su recompensa. Es decir, que usted no puede estar al tanto o de compinchería con los perversos, con los malos, con los ateos, con los que aborrecen a Dios, con los que insultan lo puro, lo santo, con la gente que ama lo que Dios le desagrada. Usted no puede estar con esos que la Biblia llama los perversos, los injustos. Injusto no es porque haga cosas justas, no, injusto es todo aquel que no ha recibido. El que no ha recibido es injusto e impío. El que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador es el que no tiene a Jesús en el primer lugar. Es el que no ha reconocido a Jesús como el Señor y Dios. Es el que rechaza a Jesús. Ese es injusto, ese es impío, y por lo tanto a los tales tiene que usted desecharlos. No estoy diciendo que son sus enemigos, no. Estoy diciendo que son sus amigos, son personas conocidas que tiene que usted amar, respetar, orar por ellas, pero no pueden ser sus confidentes, no pueden ser sus compinches, no pueden ser sus consejeros, no pueden ser sus líderes, porque no tienen el temor de Dios. Dice que no hacía los justos, escuche lo que dice, no hacía los malos, el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. Escuche, por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio. Va a haber un juicio, y todos los que son aborrecedores de lo justo, de lo que es amado por Dios, ellos tendrán su recompensa. Usted no puede acolitar a las personas que acolitan todo lo que va en contra de la palabra de Dios, porque el día del juicio ellos tendrán su merecido, ellos tendrán su pago, ellos tendrán su recompensa. Y el Señor le dirá a sus hijos: venid, benditos de mi Padre. Y a los injustos les dirá: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Dios tiene reservado un juicio para buenos y malos, y a los tales les dirá: apartados de mí. Por eso usted no puede ser o buscar el consejo de los malos. No puede estar usted en la silla de los escarnecedores. No puede estar usted en el consejo de los perversos. No puede ser usted confidente de los que aborrecen a Dios, de los que no tienen la palabra, de los que odian la escritura, de los que odian todo lo que es puro, santo y limpio. Pero también el versículo 6 me dice, capítulo 1, verso 6 del Salmo 1: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Escuche bien, ¿cuál es el camino de los justos? El camino de los justos es la vida eterna, la salvación, la eternidad. El camino de los justos es vida eterna en Cristo Jesús. El camino de los justos es reservado para salvación, para vida eterna. Pero el camino de los malos está reservado donde perecerán. ¿Qué quiere decir perecerán? Se perderán. ¿Qué quiere decir se perderán? Quiere decir que irán a una condenación eterna. Los justos, los que son de Dios,
Le vuelvo a leer, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sabe Dios qué hace con los justos? Los guarda, los protege, los ayuda. Fíjese lo que dice allí el Salmo número 18, el Salmo 18, el versículo número, vaya usted más adelante, el versículo número 30 del Salmo 18. Dice que en esta versión dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Escudo, ¿qué es escudo? Protección. En la Biblia católica, Dios habla hoy de HH, dice que Dios protege a los que en él confían. Es decir, Dios es escudo, o Dios protege a los que esperan en él, o es decir, a los que confían en él. No solamente los protege, sino que les tiene un camino reservado para los que en él temen y confían. No solo los protege, sino que dice el versículo 6 del capítulo 1 de los Salmos, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Cuál es el camino de los justos? Vida eterna, salvación eterna. El justo es el que deja lo malo, el que aborrece lo malo. El justo es el que deja los malos caminos. El que robe, como dijo Pablo, el que robaba no robe más, el que mataba no mate más, el que adulteraba no adultere más, el que fornique no fornique más, el que cometía pecado no cometa más pecado. El que hace lo malo no haga más lo malo. Ese es el justo. Y el justo por la fe vivirá. El justo es el que busca, el que ama la palabra, el que busca la palabra, el que deja sus malos caminos, el que deja los caminos torcidos, el que se arrepiente, el que se acerca a Jesús, el que le pide perdón al Señor y dice, Señor, yo reconozco que he pecado, que he fallado, que me he equivocado, que he hecho injusticia, que he hecho maldad, que me he equivocado y que no merezco una salvación. El justo es el que reconoce que es un pecador, que necesita a Cristo, que necesita de la vida eterna, que necesita a Jesús, que necesita el poder de su sangre que nos limpia, que necesita el poder de su palabra, que necesitamos que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. El justo es el que busca a Dios. El justo es el que deja sus malos caminos. El justo es el que se arrepiente. El justo es el que conoce su final camino. Es el que conoce cuál es su final. Y su final es la salvación, es la vida eterna, es la eternidad en Cristo Jesús, es la salvación. Pero termina diciendo el versículo número 6 del Salmo 1, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos se acabará. La senda de los malos terminará. Lo que quiere decir, los malos irán a perdición, irán a camino de condenación y de dolor eterno, sufrimiento eterno. Los malos conocerán su final. Los malos irán a condenación eterna. Como dice la Escritura, los unos irán a salvación eterna. Todo el que cree en Cristo Jesús se irá para salvación eterna. Pero los que se rehúsan a creer en el Hijo ya tienen su propio pago, que es condenación. Y ese es el camino que se llama el camino de los injustos. ¿Qué somos nosotros? ¿Justos o injustos? Somos justos, no porque lo seamos, sino porque Él, por misericordia, nos hizo justos. Por compasión nos justificó, nos perdonó, nos lavó y nos limpió. Es decir, nos hizo justos. Somos justos, y los justos por la fe vivirán. ¿La fe en quién? En Jesús. ¿Vivirán en qué? Vivirán la vida eterna y la salvación eterna. No así los malos, o los que se llaman los injustos, que heredarán, y su fin será la perdición y la condenación eterna. Por eso, mi amigo y mi hermano, apártese del camino de los injustos, de los impíos. Apártese de las malas compañías. Apártese del que no tiene temor ni reverencia a Dios. Y busque y deleítese solo y únicamente en la bendita palabra de Dios. La palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y solo así, deleitándose en la palabra de Dios,
serás protegido, serás prosperado, serás bienaventurado y verás la gloria de Dios y veremos la eternidad y la salvación eterna. Vamos a orar en este día, vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, vamos a darle gracias. Ahí donde está, si usted nos ha escuchado por primera vez, quiero que repita esta oración. Diga: amado Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, he escuchado tu palabra y tu palabra es verdad. Señor, quiero ser justo. Es decir, quiero que tú me quites todo mi camino de maldad y de impiedad. Quita mis malos caminos. Hazme justo. Señor, hoy reconozco, Jesús, que tú viniste a la tierra, te hiciste hombre, naciste de una virgen, moriste en la cruz, fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día según las Escrituras. Dígale: Jesús, gracias por recibirme como tu hijo. Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te pido perdón. Hazme justo. Desde hoy, justifícame. Hazme justo. Perdóname. Límpiame. Que tú me justifiques y me hagas justo y me perdones. Y que desde hoy, con tu Santo Espíritu, entres a mi vida y me guíes a toda verdad. Y Señor, quiero que siendo yo justo, no por mí, sino por tu misericordia, llegue yo allá a la vida eterna, a la salvación eterna. Quiero conocer las moradas eternas. Quiero conocer una vida eterna. Quiero ir a la salvación eterna, Señor. No quiero ir al lugar de perdición. No quiero conocer el lugar de eterna perdición y condenación a los injustos, a los malvados, a los malos. Ayúdame, Señor, a seguir tus buenos caminos, apartarme de malas compañías, apartarme de los malos caminos, apartarme de la maldad y la impiedad, para que tú, Señor, seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. En el precioso nombre de Jesús he orado. Amén, amén y amén. A todos ustedes, que el Dios Todopoderoso los bendiga, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los bendiga más, los fortalezca, los levante, los ayude. Que Dios para estos tiempos difíciles nos dé fortaleza. Que Dios fortalezca a todas las personas que están en este momento en una clínica, en un hospital. Que Dios sea levantando y que el temor de Dios, que el poder del Señor llegue sobre ellos, llegue el poder del Espíritu Santo sobre ellos, que reciban a Jesús como el Señor, el Salvador y el Sanador. Y también, mi amigo, mi hermano, quiero decirle que todos aquellos que han perdido un ser querido, una familiar, un amigo, un vecino, alguien querido, que el Dios de paz os fortalezca, les bendiga, les dé fuerzas. Como dice la Escritura: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Que la paz de Dios esté con ustedes y sobre ustedes. A todos, que siempre busquemos el camino del Señor. Nos apartemos de los malos caminos, de las malas compañías, y busquemos el camino de Dios. Busquemos en la senda de Dios, y como dice el Salmo número 1, versículo 1, seamos bienaventurados y andemos en los consejos no de los malos, sino de los buenos, para que todos nuestros caminos sean prosperados. Que dejemos los malos caminos para ser bienaventurados y estar en el camino del Señor. Bendiciones para todos. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias.